En la clase de hoy comenzaremos a dimensionar elementos estructurales. Hoy vamos a dedicarlo a la solicitación axil, es decir, aquellos elementos que estén solicitados a tracción o a compresión. Vamos a comenzar por tracción. Vamos a analizar un poco qué nos dice el reglamento acerca de estos elementos y cómo se encara su cálculo. Básicamente tendríamos un elemento característico, que son los tensores, que a su vez pueden ser rígidos o flexibles. Este es el elemento típico que resiste a la solicitación de tracción. Como nosotros sabemos, la ecuación que venimos analizando y utilizando desde hace mucho tiempo, de tensión igual a fuerza sobre superficie, si yo a partir de esta ecuación despejo la superficie o el área, que con determinada fuerza impuesta y bajo determinada tensión o resistencia va a resistir a la tracción, podría entonces estar obteniendo esa superficie de sección que voy a tener que obtener para finalmente hacer frente a esa tracción. Entonces, a partir de la ecuación, decíamos, de tensión, que la simbolizamos con la letra F, igual a fuerza, que la simbolizamos con la letra T, sobre superficie o área, prestar mucha atención que estas letras parecieran estar invertidas, ¿no? La F en realidad es de tensión y la T en realidad es de fuerza, pero podríamos llegar a confundirnos. Estos términos están en función de lo que luego va a ser la nomenclatura específica para casos de tracción. Bueno, entonces de esta ecuación podemos despejar el área o la superficie como la fuerza sobre la tensión. Es decir, que cuando nosotros tenemos que dimensionar un elemento solicitado a tracción, no vamos a hacer ni más ni menos que llegar a una superficie o área de la sección que va a resistir a esa determinada fuerza de tracción. Para eso, entre varias cosas, nos vamos a guiar por el llamado principio de Saint-Venant, que, si recordamos, enuncia que aplicando cargas cercanas a los extremos de una pieza, la zona central no sufre perturbaciones, es decir, que la tensión va a ser constante. Esto es un principio que se desarrolla en todos los elementos que están solicitados en realidad axilmente, tanto a tracción como a compresión. Habíamos nombrado hace un rato que dentro de los elementos solicitados a tracción podíamos encontrar tensores, ya sea rígidos o flexibles. Dentro de los rígidos podemos encontrar, por ejemplo, cualquier tipo de perfil, perfiles T, perfiles C, perfiles L, tubos de sección circular, de sección cuadrada, de sección rectangular. Es decir, que una vez que nosotros obtuvimos de alguna manera la cantidad de centímetros cuadrados de área que necesita esa sección para hacer frente a la fuerza de tracción, luego después esa área podemos distribuirla con la forma que querramos. Es decir, la sección puede ser entonces cuadrada, circular, puede tener, como dijimos, la sección forma de T o de L, tal que, por supuesto, esa sección cuya forma elegimos cumpla con la cantidad de centímetros cuadrados que despejamos de esa ecuación. Si utilizáramos tensores flexibles, entraríamos en el campo de los cables o los cordones, ¿sí? Realizados con una serie de trenzas, a su vez, de alambres, o sea, es una serie de alambres trenzados en torno a un núcleo. Tanto los rígidos como los flexibles, digamos, se van a regir por el mismo tipo de, digamos, de comportamiento. Vamos a
estudiar o recordar un poco cómo es el trabajo o el comportamiento, mejor dicho, del acero cuando nosotros lo ensayamos. Ustedes saben que el acero se ensaya a tracción, básicamente. Y en ese ensayo lo que se hace es en simultáneo graficar en un diagrama de este tipo, es decir, constituido por un eje de abscisas y un eje de ordenadas, graficar, digamos, las tensiones a las que va siendo sometido este acero. Básicamente el acero cuando se lo ensaya se lo alarga, se lo tracciona. Entonces las tensiones, dijimos, se van registrando en las ordenadas y en el eje de abscisa se va registrando la deformación. Básicamente el acero, no importa de qué acero se trate, tiene el mismo tipo de comportamiento. Ese comportamiento primero se rige por un régimen elástico, es decir, un régimen proporcional, mediante el cual cuando aplicamos determinada carga, es decir, lo sometemos a determinada tensión, este acero se va deformando, la deformación característica es el alargamiento, se va entonces deformando en forma proporcional a esa tensión. Yo le aplico más tensión, se deforma más. Saco esa tensión y el acero vuelve a su posición, a su forma original. Es decir, es un comportamiento totalmente proporcional y a su vez es un comportamiento que se llama elástico. Ese comportamiento el acero lo tiene hasta determinado, determinado punto o determinado momento, ese comportamiento, dijimos, lineal, en que comienza un comportamiento, llamémosle errático, es decir, comienza un periodo en el cual no es predecible, tal como sí era predecible en el periodo del elástico, el comportamiento del acero. Es decir, tal vez apliquemos más tensión y se sigue deformando un poco más, o tal vez no apliquemos tensión y se sigue deformando. Esto es lo que se llama periodo de fluencia. Periodo de fluencia que tiene un límite superior, si esto lo vamos graficando, dijimos, en una curva, tiene un límite superior y un límite inferior. Como vemos, el acero se sigue luego deformando hasta que llega un momento determinado, una tensión máxima en la cual se produce la estricción, ¿sí? O sea, se produce un adelgazamiento de la sección. Es como, imaginémonos que estuviéramos estirando un fideo, un tallarín. Bueno, llega un momento que esa sección está a punto de romperse, todavía no se rompió, pero es mínima, casi que están unidos por un punto. Bueno, eso se llama en el acero estricción. Y luego, a pesar de que no seguimos aplicando, digamos, más tensión, el acero sigue deformándose. Es decir, ya a partir, digamos que de la fluencia, no hay vuelta atrás. Ustedes fíjense que el acero ya no tiene un comportamiento lineal, sino que es impredecible totalmente. Y a partir de esa estricción que se produjo en el acero a una determinada tensión máxima, inevitablemente sobreviene lo que se llama ruptura o rotura a una tensión que es menor a esa máxima que produjo la estricción, pero sí, fíjense, en el diagrama aumentó la deformación, es decir, el acero sigue deformándose. Bajo estos conceptos se ha hecho el análisis del comportamiento del acero y, consecuentemente, la metodología de cálculo. El actual reglamento
estableció un cálculo que se denomina método por estados límites. ¿Qué significa? Significa que el reglamento establece dos estados, digamos, situaciones, dos momentos en que se encuentra trabajando el acero, los cuales, como dice en la definición, no deben ser superados cuando la estructura es sometida a todas las combinaciones apropiadas de acciones. Estos límites, el reglamento enuncia que son dos, básicamente. Un estado límite último, que es el que define la capacidad máxima de transferir cargas, y un estado límite que es el de servicio, que es el que se encuentra en el comportamiento normal, digamos, en condiciones de servicio. El reglamento enuncia este método de estados límites y también llama método de factores de cargas y resistencia. ¿Por qué? Porque utiliza ciertos factores, ciertos coeficientes, con los cuales mayora las cargas y minora resistencias. Es decir, se hace de cuenta como que hay más carga de la que realmente hay, que sería la carga de servicio, y también se hace de cuenta que el elemento estructural resiste menos de lo que realmente resiste. Bueno, para ello se recurre al dimensionado para el estado límite último, y en el cual vamos a diseñar una resistencia. Es decir, vamos a, como dije recién, a diseñar una resistencia que en todo caso va a tener que ser por lo menos igual, si no mayor, a la resistencia última. ¿Y cómo se obtiene esa resistencia última? Por las cargas últimas. Es decir, que en definitiva la resistencia, digamos, nominal, se la va a afectar por un coeficiente y esa va a ser nuestra resistencia última. Vamos ahora a enumerar algunos conceptos, digamos, básicamente de nomenclatura para saber de qué estamos hablando. El área bruta de una sección se la denomina AG. El área neta, supongamos que esa sección tuviera agujeros o lugares que no se puede considerar como superficie, digamos, que está trabajando. Entonces, esa sería el área neta. Si no existen agujeros, ambas áreas coinciden, la neta con la bruta. Y finalmente, en barras fraccionadas se utiliza la expresión de área efectiva. El reglamento también nos pide hacer un análisis global en el cual las estructuras isostáticas tienen que ser analizadas y tienen que ser obtenidas sus reacciones y solicitaciones según la estática, y en las estructuras hiperestáticas se pide un análisis global elástico, es decir, como vimos recién en el diagrama, ¿no? Diagramas, tensiones, deformaciones lineales, y un análisis global plástico, en que el acero debe cumplir ciertas características. La tensión de fluencia del acero, que se denomina FI, ¿sí? Tensión de fluencia del acero expresada en megapascales, tiene que ser menor o igual a 450 megapascales. Es decir, todo este cálculo, todo este análisis global se ha elaborado para determinadas condiciones. Condiciones de resistencias, ¿sí? O de tensiones de acero y condiciones de deformación, como ahora vamos a ver también. Entonces, una condición es que la fluencia esté por debajo de los 450 megapascales. La otra condición es que la relación entre la tensión de rotura del acero, FU es la tensión de rotura, la que rompe el acero, respecto de esa tensión de fluencia FI sea por lo menos de 1,25. Lo que está diciendo acá el reglamento es
que la tensión de rotura por lo menos sea un 25% mayor a la tensión de fluencia. Y la otra cuestión que nos impone el reglamento es en cuanto a las deformaciones específicas. Recuerden ustedes que la deformación en el acero se refiere al alargamiento, ¿sí? El alargamiento, por supuesto, no puede ser ilimitado, sino ya sabemos qué consecuencias puede tener. Lo hemos visto en la curva del ensayo. Sí hay un alargamiento, ¿sí?, específico en rotura que tiene que tener una relación con el de fluencia. Es decir, en la deformación específica de rotura tiene que ser por lo menos 20 veces la de fluencia, ¿sí? Es decir, epsilon U sobre epsilon I tiene que ser mayor o igual a 20, ¿sí? Estas son condiciones que nos imponen para luego poder calcular utilizando este tipo de dimensionado. Bueno, para dimensionar barras traccionadas, vamos a poner la ecuación, esa ecuación de diseño o resistencia de diseño. Vamos a diseñar una resistencia, ¿sí?, para tracción. Fíjense que acá ya específicamente está apareciendo la letra T de tracción y está apareciendo un coeficiente, Φt, que es un coeficiente específico de tracción. Como yo les comentaba hace un rato, el reglamento trabaja con coeficientes que mayoran cargas y otros coeficientes que minoran resistencia. Pero para cada una de las solicitaciones esa minoración es distinta. ¿Por qué? Porque de pronto las condiciones pueden ser más o menos seguras y por lo tanto tendremos que tomarnos más o menos seguridad. Esos coeficientes siempre van a minorar la resistencia, es decir, van a ser menores que 1 y van a hacer de cuenta entonces que la resistencia que tenemos es menor a la que realmente tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser esa resistencia de diseño? El menor valor de considerar en los estados límites. La fluencia trabajando con la sección bruta y la rotura trabajando con la sección neta. Es decir, de estas dos situaciones vamos a ponernos del lado de la seguridad. Vamos a tomar la peor, la que nos dé menor resistencia. Si tenemos entonces que tomar las dos situaciones, dijimos, vamos a tomar, por un lado, la tensión de fluencia del acero, considerando la sección bruta, y por otro lado, vamos a tomar la tensión de rotura del acero, considerando la tensión neta o neta efectiva. Fíjense que según cuál de los dos estados límites y situaciones tomemos, el coeficiente varía sensiblemente. En el caso de la fluencia y la sección bruta, estamos con un coeficiente de 0,9. Estamos más cercanos a 1, casi que estamos considerando la misma tensión. Ahora, cuando estamos trabajando con una tensión de rotura y la sección neta, es como que estamos mucho más al límite o mucho más en riesgo. Por lo tanto, el coeficiente es menor, ¿sí? O sea, se minora más. ¿Por qué? Para estar más del lado de la seguridad. Este 10 a la menos 1, lo único que significa es la conversión de unidades, porque a veces estamos trabajando con megapascales y necesitamos para operar pasar a kilonewton por centímetro cuadrado. O sea, este 10 a la menos 1 sería el 0,1. Bien, entonces comparamos estas dos situaciones y como dijimos recién, en un problema determinado que en un rato vamos a ver, aquella situación que nos dé el peor valor, esa es la que vamos a adoptar. Pasamos ahora a ver un poquito de manera teórica
la solicitación de compresión, que también es una solicitación axil, es decir, son solicitaciones que básicamente recorren el eje de la columna o se verifican en el eje del elemento estructural, pero en compresión, cuyos elementos representativos son básicamente el puntal y la columna, en compresión, decíamos, tenemos un fenómeno que no teníamos en tracción, y es el pandeo. ¿Y por qué? Mencioné hace un rato que las solicitaciones axiales se dan, como su nombre lo indica, a través de su eje. En tracción verdaderamente no tenemos problema, siguiendo el principio de Saint Venant, la carga se va desarrollando axilmente. En el caso de compresión, puede haber un corrimiento de ese desplazamiento en eje, lo que nosotros llamamos una excentricidad. Ese corrimiento del eje puede deberse a muchos motivos. Puede deberse a un corrimiento de la carga, es decir, que la carga no esté perfectamente centrada en eje, pero también puede deberse a un fenómeno que no tiene que ver con la carga, sino con las proporciones del elemento, y que es la esbeltez. Nosotros sabemos que la esbeltez es una proporción básicamente entre la longitud del elemento o su altura, en este caso, y la sección, o una característica geométrica de la sección que se llama radio de giro. Cuando esa esbeltez es pequeña, el peligro de pandeo casi no existe o es muy chico, pero cuando esa esbeltez empieza a incrementarse, el peligro de pandeo es cada vez mayor. Y en compresión, lo que es muy peligroso es justamente el pandeo, que puede provocar el colapso de la pieza prácticamente sin avisar. El reglamento considera para analizar a las secciones de acero en tres, categorías. Esto no nos va a influir demasiado en el cálculo que vamos a hacer dentro de un rato, pero sí es bueno mencionarlo, ya que tenemos que hacer mención, por supuesto, a todo lo que está analizando y nombrando el reglamento. A las secciones de acero, el reglamento las clasifica las clasifica en tres tipos: compactas, no compactas y con elementos esbeltos. Básicamente, por una cuestión de relación entre el ancho y el espesor de la sección. Si esa relación es menor a una determinada esbeltez, será compacta. Si está entre dos tipos de esbelteces, será no compacta. Y si es mayor esa relación a una determinada esbeltez, esa sección se considera con elementos esbeltos. ¿Cuál es la esbeltez límite que determina el reglamento para barras comprimidas? Es igual a 200. Fíjense que si nosotros hiciéramos la comparación con la esbeltez permitida para barras traccionadas, estamos como mucho más exigidos en barras comprimidas que en traccionadas. Es decir, la esbeltez límite para barras comprimidas es 200, como dije recién, y para barras traccionadas es de 300, o sea, es un poco más. Justamente por el peligro del pandeo que podemos llegar a tener en una sección comprimida. En la esbeltez, como ustedes ya conocen de cursos anteriores, entran en juego básicamente la longitud y, como dijimos hace un rato, el radio de giro. Ahora, en cuanto a la longitud, no nos vamos a estar refiriendo a la longitud geométrica de la pieza. En el caso de la columna sería la altura, ¿no es cierto? Bueno,
la longitud geométrica, sino lo que llamamos luz o longitud equivalente o luz o longitud de Pandeo, que sería lo mismo, es una cuestión de denominación. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque va a depender de las condiciones de apoyo de ese elemento. Si nosotros tenemos un elemento con articulación y articulación como apoyos, la deformación, después, un poco más adelante en el curso veremos lo que se denominan diagramas de momentos, ¿no? Pero bueno, básicamente para entender el concepto, la deformación se va a dar de punta a punta, ¿sí? Se va a dar desde un apoyo hasta el otro apoyo. Entonces, como esa deformación se está dando de apoyo a apoyo, de punta a punta, en este caso la luz de Pandeo coincide con la luz geométrica de la pieza y por tanto el coeficiente de luz a aplicar va a ser 1. Este es un coeficiente K que se aplica a la luz geométrica para obtener la luz de Pandeo. Si en cambio la pieza estuviera en un extremo apoyada y en otro extremo empotrada, ustedes fíjense que el empotramiento lo que hace es tratar de impedir el giro de la pieza. O sea que la deformación no van a ser exactamente en el punto, digamos, del empotramiento, sino que van a ser un poquito más avanzada la barra. Como esa deformación no es de punta a punta de la barra, sino que es un poco menos, bueno, se toma un coeficiente de 0,7. Es decir, que la luz de Pandeo va a ser el 70% de la luz geométrica de esa pieza. Si la pieza estuviera doblemente empotrada, o sea, empotrada en ambos extremos, esa luz se reduce a la mitad, o sea, coeficiente 0,5. Y por último, si esa pieza tiene un extremo empotrado pero el otro extremo libre, la luz de Pandeo va a ser el doble de la luz geométrica, coeficiente 2. Esto aplica para cualquier tipo de pieza y muchas veces lo que vamos a ver que para materializar columnas y manejar un poco también el tema de la esbeltez, además de utilizar secciones que pueden ser, como dijimos recién, cuadradas, pueden tener forma de cruz, octogonal, circular o anillo, o perfiles, empiezan a aparecer las llamadas secciones compuestas o figuras compuestas como sección. ¿Por qué? Porque en realidad, y como vimos en la clase de geometría de la sección, una sección compuesta está aportando de alguna manera inercia, está aportando resistencia por forma. Y cuando nosotros tenemos que considerar problemas de esbeltez, que no son ni más ni menos que problemas de proporción geométrica del elemento, es muy importante tener en cuenta este tipo de, digamos, de combinaciones. Hay muchísimas combinaciones posibles. Por ejemplo, acá tenemos dos perfiles C, espalda con espalda, unidos, ¿sí? Por unas planchuelas, o perfiles L, unidos a un perfil doble T, o por ejemplo dos perfiles C también unidos, o combinaciones inclusive cuando estamos hablando de columnas, por ejemplo, de madera, secciones de madera, también podemos tener combinaciones. Bueno, todo eso hace a la resistencia y de pronto podemos tener secciones con una altura considerable, pero para no tener una esbeltez que esté al límite o que inclusive pueda sobrepasar ese límite bajo el cual no se puede, por supuesto, considerar la pieza, hay que redimensionarla, sí podemos recurrir a secciones que nos estén dando en definitiva un poco más de inercia, más resistencia. Bueno, para dimensionar entonces barras comprimidas, fíjense que esta ecuación es muy parecida a la que vimos para tracción, pero bueno, cambian la nomenclatura. En vez de tracción, la T,
vamos a tener la N, que simboliza, digamos, a compresión, y el coeficiente, ese coeficiente de minoración de resistencia, va a tener la nomenclatura de C en vez de T por compresión. En definitiva, acá también vamos a diseñar una resistencia para esas barras comprimidas para pandeo o pandeo flexional. El coeficiente que vamos a utilizar es de 0,85. 0,85. La resistencia nominal a compresión es igual, o sea, esta resistencia, ¿sí? La resistencia nominal a compresión es igual a lo que denominamos tensión crítica, expresada, bueno, en megapascales, por el área o la sección bruta, ¿sí? Recordemos que este 10 a la menos 1 es simplemente para, digamos, pasar el pasaje de unidades, ¿no? El área la vamos a tener en centímetros cuadrados y esta tensión crítica está expresada en megapascales. Entonces, bueno, para hacer conversión de unidades. Entonces, básicamente vamos a estar diseñando una resistencia para barras comprimidas en la que va a estar implícita un coeficiente de minoración de resistencias y va a estar a su vez implícita una tensión o resistencia crítica en megapascales. ¿Qué nos dice el reglamento acerca de esta tensión crítica? Bueno, esa tensión crítica va a tener que ver básicamente con la llamada esbeltez, un factor de esbeltez adimensional, lambda c. Y el reglamento nos dice que según como sea ese factor, esa esbeltez, tendremos que calcular esa tensión crítica de una manera o de otra. Básicamente pone digamos, un límite en 1,5 como número. Entonces, si está por debajo de 1,5, la tensión crítica se averiguará de una manera. Si está por encima de 1,5, se averiguará de otra manera. De todas formas, el cálculo de la tensión crítica viene dado o sea, está tabulado. Está dado por tablas, según las esbeltez de las cuales partimos. Por supuesto, siempre tenemos que considerar con qué material estamos trabajando. Acá estamos desarrollando toda la clase para acero, ¿no es cierto? Entonces, esa esbeltez o factor de esbeltez adimensional se calcula básicamente con la luz de pandeo o luz, digamos, equivalente, ¿sí? Luz geométrica por el coeficiente, según lo que vimos, según los tipos de apoyo que tengan, sobre el radio de giro, pero a su vez vamos a tener en cuenta también la tensión de fluencia del acero y el módulo de elasticidad del acero expresado en megapascales. O sea, cuando nosotros hacemos toda esta cuenta, nos va a quedar un número sin dimensiones, o sea, no va a ser sin unidades, y ese número entonces va a ser el que comparemos con 1,5. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces ahora que ya transitamos un poco la parte teórica de la solicitación axil, qué variantes, digamos, hay si estamos frente a un problema de tracción o frente a un problema de compresión. Vamos ahora a ver un par de ejemplos, un par de ejercicios, uno de tracción y otro de compresión, para ver cómo tendremos que abordarlo. El primer ejercicio nos pide dimensionar un perfil IPB sometido a tracción. La longitud de ese elemento es de 9 metros. La fuerza de tracción, o sea, la fuerza que se está imprimiendo, es de 500 kilonewtons.
acá ya está expresada la, digamos, la carga última de tracción, ¿sí? La carga última es de 500 kilonewtons. El acero utilizado tiene una tensión de fluencia de 235 megapascales y una tensión de rotura de 370 megapascales. Acá tenemos dibujado el tensor con su longitud. Y entonces, como vimos hace un rato, el reglamento nos pide que hagamos el análisis en dos situaciones, en fluencia y en rotura. Para la fluencia consideramos la sección bruta y para la rotura consideramos la sección neta. Y yo les dije al principio de la clase que en definitiva lo que nosotros vamos a dimensionar o vamos a calcular es una cantidad de centímetros cuadrados de sección que tiene que responder, tiene que hacer frente a esa fuerza axial, en este caso de tracción. Entonces, de esa ecuación inicial que nosotros estudiamos cuando analizamos la tracción y sus posibles dos situaciones, fluencia y rotura, de esa ecuación vamos a despejar entonces la sección. Entonces, para fluencia despejamos la sección bruta, AG, y para rotura despejamos la sección neta efectiva. Tenemos que prestar atención, digamos, en los datos que incorporamos, ¿no es cierto? En el caso de despejar la sección bruta, vamos a estar utilizando la tensión de fluencia, que era dato, 235 megapascales, o su equivalente 23,5 kilonewtons por centímetros cuadrados, y el coeficiente de minoración, que ya habíamos hablado de este coeficiente, es 0,9. Entonces hacemos la cuenta, la tracción última, esa fuerza última de tracción dividida la tensión afectada por el coeficiente de minoración, nos da un área o superficie de sección, en este caso 23,64 centímetros cuadrados. Hacemos el cálculo ahora para el estado límite de rotura. Entonces, lo que despejamos es la sección neta. TU, que digamos sería el mismo dato que tenemos, 500 kilonewtons, sobre, ahora, la tensión de rotura, FU, 37 kilonewtons por centímetros cuadrados, es dato, y el coeficiente de minoración que habíamos visto que era 0,75. Hacemos la cuenta y nos da 18 centímetros cuadrados. El reglamento nos dice, de las dos resistencias que estamos acá, digamos, obteniendo, nos vamos a quedar con la más chica. Y obviamente la resistencia más chica es la que necesita de mayor, digamos, la peor situación es la que necesita mayor superficie, ¿sí? Entonces, en definitiva, de estas dos secciones que nosotros calculamos, nos vamos a quedar con la mayor, o sea, con 23,64 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a tener que elegir un IPB que tenga de sección por lo menos 23,64 centímetros cuadrados. A su vez, tenemos una esbeltez máxima de ese elemento traccionado que nos dice el reglamento es de 300. La esbeltez, como dijimos hace un rato, en elementos traccionados no suele ser un problema, simplemente es una verificación que el reglamento nos pide comprobar. Para K1, el coeficiente 1 referido al tipo de apoyo, digamos, estamos considerando articulado, y una luz de 9 metros, podemos sacar el radio de giro, digamos que el radio de giro mínimo, utilizando la máxima esbeltez, es decir, la luz, ¿sí?, sobre 300, se nos da 3 centímetros.
Entonces, con la sección que eran 23,64 centímetros cuadrados y ese radio de giro mínimo, recién vamos a ir a la tabla de IPB y nos fijamos, digamos, un perfil que cumpla con ambas cuestiones, o sea, con el radio de giro mínimo y que cumpla mínimamente con los 23 centímetros cuadrados de sección. Y ahí recién adoptamos el perfil que sea. En este caso va a ser el perfil IPB 120, que tiene una sección bruta de 34 centímetros cuadrados, que obviamente verifica porque es más grande que los 23 que nos habían dado del cálculo, y un radio de giro mínimo de 3,06 centímetros que verifica los 3 centímetros que calculamos recién. Si nosotros vemos la tabla de IPB, en esta tabla de IPB tendríamos que entrar por el área bruta, ¿sí? O sea, por los 23,64. Vemos que, digamos, es muy raro que demos justo con el número. El primero, el de 100, tiene un área, una sección de 26 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? No solamente el área tiene que verificar también el radio de giro mínimo. Entonces, si vamos a la columna de radio de giro mínimo, recuerden que tenemos un radio de giro en X y otro en Y, ¿no? Tenemos que en X el radio de giro es 4,16 y en Y el radio de giro es 2,53. O sea, de ambos el mínimo es 2,53. No estaría verificando para la máxima esbeltez, que es de 300, por lo tanto ese perfil no nos sirve. Tenemos que adoptar uno que por lo menos tenga 3 centímetros de radio de giro. Entonces, si nosotros vamos al inmediato, digamos, superior, que es el que finalmente adoptamos, que recién puse, ese tiene 34 centímetros cuadrados de AG, corresponde al perfil 120, y si ahora recorremos por la misma fila, digamos, y vamos a ver su radio de giro mínimo, que es en el eje Y, es de 3,06, como puse hace un rato. Una cuestión que tenemos que verificar o comprobar siempre cuando estamos diseñando o dimensionando un elemento es la deformación. En el caso de los elementos sometidos a tracción, la deformación característica, dijimos, es el alargamiento. Entonces, vamos a tener que verificar que ese alargamiento esté dentro de ciertos límites o ciertos parámetros. La ecuación que vamos a utilizar es esta que ven acá, delta L, o sea, el alargamiento, expresado en centímetros, es igual a la carga de servicio multiplicado por la luz geométrica sobre la superficie de la sección adoptada por el módulo de elasticidad del acero. Acá vamos a hacer una salvedad y es que la verificación a la deformación, alargamiento, se realiza con la carga de servicio. Por eso surge este 357 que viene de dividir los 500 kilonewtons que teníamos como dato de carga última sobre 1,4. Recordemos, ya habíamos visto cuando vimos análisis de carga, que el reglamento mayoraba las cargas y cuando teníamos que dimensionar, habíamos visto que se mayoraban las cargas con, digamos, con una serie digamos, de operaciones. Básicamente, la carga muerta se la multiplicaba por 1,4. De ahí surge, digamos, estos 357. Bueno, si hacemos la cuenta, el alargamiento en este caso nos da 0,47 centímetros y tenemos que compararlo con el alargamiento admisible o máximo,
¿sí? Que es de 0,1 de la longitud inicial. La longitud inicial era de 900 centímetros, o sea que 0,1 sería 0,9 centímetros, pero como a nosotros se nos alargó menos, 0,47 es menor a 0,9, entonces verificó el alargamiento. Vamos ahora a realizar un ejercicio de compresión. También seguimos con acero, toda esta clase dijimos la encaramos en acero. El cálculo en madera tiene algunas otras cuestiones a considerar. Vamos a dimensionar en este caso una columna con un perfil IPB también. La longitud o altura de la columna es de 7 metros. La carga última es de casi 80 kilonewtons. El acero utilizado tiene las mismas características que el acero que utilizamos recién para el ejercicio de tracción, es decir, una tensión de fluencia de 235 megapascales y una tensión de rotura de 370 megapascales. La columna es biarticulada, o sea, está articulada, o sea que K es 1. Bueno, el reglamento nos aconseja, y vamos a seguir primero los pasos del reglamento, prefijar un factor de esbeltez con el cual trabajar. Nosotros sabemos que la esbeltez máxima en un elemento comprimido es de hasta 200. Entonces, por debajo de los 200 podemos diseñar con la esbeltez que querramos, ¿sí? En definitiva, es como que estuviéramos prefijando una proporción que va a tener el elemento. Y a lo mejor decimos, bueno, podemos trabajar con una esbeltez tal vez un poquito superior a lo que sería una esbeltez media, y entonces adoptamos una esbeltez de 120. Para una esbeltez de 120, y con los datos que tenemos en este caso, tendríamos un radio de giro mínimo de 5,83 centímetros. O sea, la luz geométrica, los 7 metros, multiplicados por ese coeficiente, según el tipo de apoyo, dijimos era 1, sobre la esbeltez adoptada nos da justamente el radio de giro mínimo, 5,83 centímetros. Entonces con estos datos, voy a ir a una tabla de la cual voy a obtener lo que llamamos el factor de esbeltez adimensional, lambda C. A esa tabla, que ahora vamos a ver, vamos a ingresar con ese factor de esbeltez prefijado, ¿sí? Esos 120 que dijimos va a tener nuestra columna. Y vamos a sacar, en base a esa esbeltez, por un lado el factor de esbeltez adimensional y por otro lado la tensión de diseño. Esa tensión de diseño, recordemos, va a ser una tensión crítica multiplicada por un coeficiente que vimos que el coeficiente en compresión, ese coeficiente de minoración es de 0,85. En rigor, la tabla de donde vamos a obtener el factor de esbeltez adimensional también nos va a dar ya la tensión de diseño, es decir, ya la tensión crítica multiplicada por este factor. No vamos a tener que obtener la tensión crítica y luego multiplicarla por el factor, sino que ya directamente nos va a brindar la tensión de diseño. Bueno, esta es la tabla que yo les comentaba recién, de donde sacamos los datos. Es una tabla que debemos tener mucho cuidado, hay varias tablas de estas. Por empezar tenemos que tomar la tabla que sea para acero. Por otro lado, tiene que ser el acero cuya fluencia sea con la que nosotros estamos trabajando, en este caso 235 megapascales. Y como dijimos, vamos a ingresar a esta tabla por la columna de la esbeltez, esa esbeltez que yo prefijé en 120. Entonces,
la esbeltez lambda está, digamos, en la primera columna, pero cuando llega a un valor de 50, estaría 50, ¿no? Sigue en otra columna que van a ver un poquito más a la derecha, y cuando llegó a los 100 sigue, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en nuestros casos dijimos teníamos 120 de lambda, entonces nos vamos a detener ahí y vamos a leer los valores, como dijimos hace un rato, de la esbeltez adimensional, ¿sí? El lambda C, que está justito en la columna de la derecha, y vamos a leer también el valor de la resistencia de diseño, que les comenté, ya las tablas nos dan la resistencia de diseño directamente, o sea, no vamos a tener que averiguar la tensión crítica y luego multiplicarla por el coeficiente. Ya la tabla realizó ese trabajo y a su vez realizó el trabajo, si se acuerdan, que habíamos comentado, que si la esbeltez adimensional estaba por debajo, por encima de 1,5, el cálculo de la tensión crítica era levemente distinto, o bueno, no tan levemente distinto. Bueno, ya la tabla hizo todas esas operaciones, o sea que no nos debemos preocupar por eso, simplemente con la esbeltez prefijada, la elegimos, 120, y leemos el valor de la esbeltez adimensional, 1,31, y la resistencia de diseño, 97,5. Estos son, digamos, los tres valores que tenía en la diapositiva anterior. Bueno, la resistencia a compresión entonces para pandeo flexional responde a esta ecuación en donde tenemos la carga última por compresión, dato de 79,48 kilonewtons, casi 80 kilonewtons, y la resistencia de diseño, que la resistencia de diseño era esa, si recuerdan, la tensión crítica por el coeficiente, por la sección que está respondiendo a esta carga. Entonces, en definitiva, nosotros lo que tenemos que despejar es la sección. Recuerden que en todos los problemas en que tengamos que dimensionar una sección, lo que tenemos que hacer es hallar la cantidad de centímetros cuadrados que nos hacen falta para hacer frente a esa solicitación, independientemente que esa sección pueda tener distintas formas, pero en principio la cantidad de centímetros cuadrados. Y entonces lo que hacemos es de esta ecuación despejar la sección, ¿sí? Entonces AG será igual a la carga última de compresión, 79,48 kilonewtons, sobre 0,85 por la tensión crítica, que es la resistencia de diseño que habíamos hallado en la tabla, ¿sí? Y esto nos dará una cantidad de centímetros cuadrados, en este caso 8,2 centímetros cuadrados. Ahora, cuando vamos a la tabla de perfiles, los perfiles IPB, la misma tabla de recién, nos vamos a dar cuenta que no existe un perfil, como dice acá, con un radio de giro similar al mínimo que habíamos establecido de 5 y pico, pero con una sección tan chica, ¿sí? Recordemos que la sección de 8,2, o sea, un perfil que tenga unos 8 centímetros cuadrados de sección y un radio de giro de 5 y algo que habíamos sacado hace un rato, no existe. Entonces, vamos a aumentar la esbeltez, porque eso quiere decir que podríamos estar trabajando con un elemento más esbelto. Entonces vamos directamente a utilizar la esbeltez máxima para piezas comprimidas, que era de 200. Al adoptar una esbeltez mayor, ya nos cambia todo, porque en definitiva nos cambia el radio de giro, nos va a cambiar el factor de esbeltez adimensional, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a recalcular. Radio de giro mínimo será la luz de pandeo, luz equivalente, acá no cambia nada, sobre ahora la esbeltez de 200 en vez de la de 120 que habíamos puesto antes.
al subir, fíjense que al subir la esbeltez nos baja el radio de giro, ¿cierto? 3,5 centímetros. Entonces ahora vamos a calcular el factor de esbeltez adimensional. En rigor no lo vamos a calcular, lo vamos a obtener de la tabla, que va a ser de 2,18, es decir, entrando con la esbeltez de 200 en la tabla, seguimos esa misma fila, lambda c va a ser de 2,18. Y vamos a buscar entonces en los perfiles, ¿sí? ¿Cuál va a ser el que nos, digamos, cubra esa situación, ¿sí? De 3,5, vamos acá, tenemos 3,58, no tenemos de 3,5, o sea, de 3,06 va a 3,58, que corresponde, fíjense, al perfil 140. La designación es por la altura, ¿no es cierto? 140. Bien. Entonces, adoptamos el perfil 140, que tiene una superficie de 43 centímetros cuadrados. Acá vamos a la tabla otra vez, ¿sí? 43 centímetros cuadrados de sección bruta. Y tiene, como vimos recién, 3,58 centímetros de radio de giro mínimo. Entonces, ya nos vamos a quedar con este perfil. Vamos a recalcular la esbeltez, porque no se olviden que nosotros prefijamos una esbeltez. Calculamos un perfil que cumpla con esa esbeltez, pero finalmente, como el perfil no tiene exactamente el radio de giro que necesitamos, sino en este caso tiene un poquitito más, la esbeltez va a ser un poquito más chica, ¿sí? O sea, en vez de ser de 200, bajó, fíjense, a 196, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perfil que yo comercialmente tengo disponible, no puedo fabricar un perfil, ¿sí? Yo tengo que adoptar uno que se venda comercialmente. En vez de tener 3,5, que me había dado el cálculo, tiene 3,58. Entonces, al subir esto, baja la esbeltez. O sea, está en 196, por supuesto que verifica. La esbeltez dimensional dijimos que es 2,14. La resistencia de diseño, digamos, podemos calcularla en base a lo que nos dice la tabla. Y también lo que podemos calcular es finalmente cuál va a ser esa carga máxima que puede llegar a absorber, digamos, esa compresión máxima que puede absorber este perfil, y es de 164,5 kilonewtons. Esto como una verificación más que podemos hacer. En definitiva, si este número que nos da, que es de 164, es mayor a esa carga última, quiere decir que verifica. El que puede lo más puede lo menos. Como 164 es mayor a 79, entonces verifica. Y lo último que vamos a hacer para simplemente ver el desempeño del elemento estructural, no es más que eso, porque digamos ya acá la resistencia no está en juego, es calcular cuál va a ser el aprovechamiento de la sección. Si yo la sección la uso, digamos, totalmente exigida, ¿sí? Al límite, como que la uso al 100%, ese coeficiente va a ser 1. ¿Sí? Es el resultado de aprovechar la sección va a ser 1. La unidad la estoy usando al 100%. Ahora, es raro que yo lo use al 100%. A lo mejor sería lo ideal, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero es raro que yo la esté usando al 100% porque yo calculo una sección y después, en definitiva, tengo que adoptar una sección más grande, un poco más grande, porque ya vimos, no puedo inventar, fabricar un perfil, sino que me voy a tener que adaptar a las secciones comerciales que se expenden. Y a su vez,
no solamente es la sección en sí, sino que también vimos que tiene que cumplir con un radio de giro, porque en definitiva lo que está relacionando ahí es la esbeltez. Entonces son dos factores que yo tengo como limitantes, que repito, yo los calculo, pero fatalmente tengo que adoptar lo que hay en mercado. Entonces, en definitiva, puede ocurrir que lo que más se me acerque a lo que yo necesito, en rigor sea algo en el cual se esté desaprovechando un poco de material. Y de hecho, fíjense ustedes que para la carga que nosotros tenemos, ¿sí? De 79,48 kilonewtons, hemos adoptado el perfil más cercano posible, que tiene una sección de 43 centímetros cuadrados y bajo una resistencia de diseño de 3,83 y nos ha dado un aprovechamiento del 48%. Es lo más cercano que tenemos para responder a la carga. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el perfil está desaprovechado en más de un 50%. Si ustedes van a la filmina anterior, se dan cuenta por qué, ¿sí? O sea, este perfil podría resistir 164 kilonewtons, es decir, podría resistir más del doble. Por eso es que da un aprovechamiento inferior a la mitad, o sea, estamos en un poquito menos de un 50% de aprovechamiento. Bueno, con esto hemos concluido la clase de solicitación AXIL, atracción y compresión. Simplemente hacer una aclaración cuando tenemos como material la madera, independientemente que hay algunas otras cuestiones o detalles que considerar en el cálculo, bueno, saber que por supuesto las tablas de donde nosotros vamos a obtener esa esbeltez, la esbeltez adimensional y demás, bueno, son tablas completamente distintas, ¿no es cierto? Así que, por supuesto, vamos a tener que entrar en tablas de madera y para las resistencias correspondientes. Muchas gracias.